Hola a todos, mi nombre es Adriana Vanessa Galíndez Narváez, soy estudiante del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. A continuación les voy a hablar sobre el tema de las servidumbres. Empezaremos diciendo pues que las servidumbres son una especie de carga impuesta sobre una propiedad o en beneficio de un tercero o del Estado. También podemos decir que las servidumbres es un gravamen que afecta a un sitio rural o urbano que obliga a su dueño a permitir el uso y goce de dicho bien a un tercero. Pues la servidumbre permite el uso a terceros que ya sea de los predios como vía de acceso, como vía de transporte de suministros como agua o energía. También hablaremos de las servidumbres que está estipulada en el Código Civil en el artículo 879, que nos dice que la servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. En el caso del predio donde se pasa un camino veredal o por donde pasa un acueducto de los vecinos, un propietario de un predio no podría pasar a su predio si el propietario del predio no colindante le impide pasar por él. Y en tal caso pues se hace necesario la imposición de la servidumbre del camino del acceso para este propietario pues pueda pasar. Hay unas clases de servidumbres que son tres: las servidumbres naturales, las legales y las voluntarias. Las servidumbres naturales, pues como su nombre lo dice, son naturales ya que pues las impone la naturaleza, sin intervención humana. Por ejemplo, el típico caso es el agua por donde pasa, o una fuente o una corriente de agua que transcurre por varios predios sin que requiera del permiso de ninguno, ni que sea posible que el propietario de un predio lo prohíba. En la servidumbre de corrientes de agua o servidumbre natural se establece que el dueño de la heredad puede usar uso del agua, pero dicho uso tendrá unas limitaciones. Estas pues son cuando el propietario de la heredad inferior ha adquirido el derecho a usar las mismas aguas por prescripción, o también cuando se contravinieran las leyes de navegación o flote. También cuando las aguas fueren necesarias para el uso doméstico de los propietarios ribereños. Las servidumbres legales, pues como su nombre también nos lo indica, son aquellas que son constituidas por la ley. Se trata de las de uso público y que son constituidas a favor de particulares. Las servidumbres de uso público son de uso de ribereños para la navegación o flote de naves y las demás determinadas por las leyes como lo expresa el artículo 897. Dentro de las servidumbres legales encontramos las de tránsito, que la define el artículo 905 de la siguiente manera. Nos dice que si un predio se haya destituido de comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuera indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo todo otro perjuicio, pues son servidumbres instituidas por la ley y por lo tanto se tornan obligatorias, de manera que el dueño del predio no puede negarse pues a lo que está ahí constituido. Las servidumbres voluntarias, pues estas son cuando el dueño de un predio pues voluntariamente le da el permiso al dueño de al lado para que éste pues a favor de él pueda pasar por allí. Al respecto pues señala el artículo 937 del Código Civil, que nos dice que cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no se dañe con ellas el orden público ni se contravenga las leyes.
Las servidumbres de esta especie pueden también adquirirse por sentencia mediante un juez en los casos previstos por las leyes. Pues es aquí donde el concepto del buen vecino entra a ser parte, pues ya que de no ser así, pues ya tendría que intervenir ante un juez. Los derechos que otorga pues una servidumbre a los beneficiarios es pues obviamente utilizar otro predio para transitar o pasar por el camino, ya sea para pasar una tubería o para pasar a traer agua a un río, bueno, etc. Lo que incluye aspectos necesarios para hacer efectiva la servidumbre. También aquí nos señala el artículo 885 del Código Civil y nos dice que el que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. Así que el que tiene derecho para sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina tiene derecho de tránsito para ir a ella aunque no se haya expresado en el título. En su parte, el artículo 886 dispone del Código, nos dice que el que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla, pero serán a su costa si no se ha establecido lo contrario, y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas, le será lícito exonerarse de la obligación acabando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras. Pues el beneficiario pues de la servidumbre tiene el derecho a gozar de ella con tranquilidad, a que no le sea pues perturbado su uso para el propietario del predio gravado. También nos dice que este tipo de situaciones pues son muy comunes en los predios rurales donde los espacios públicos son prácticamente inexistentes y pues toda propiedad está rodeada de predios privados. Este es cuando el predio del sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómodas para el predio dominante la servidumbre con que está grabado el suyo. Si por el transcurso pues del tiempo se llega a hacerle más oneroso y el modo primitivo de la servidumbre podrá proponerse que varíe a su costa, y si las variaciones no perjudican al predio dominante deberán ser pues aceptadas. Las servidumbres se constituyen pues por lo general voluntariamente mediante acuerdos verbales o escritos, o algunos mediante escritura pública. No es posible un acuerdo entre las partes. Cuando no es posible, pues se acude a una demanda ante un juez civil para que éste imponga la servidumbre si encuentra probada la necesidad, como en el caso de la persona que decíamos que su única vía de acceso es pasar por el terreno del vecino. Ya por medio de un proceso judicial se puede constituir, modificar o extinguir una servidumbre. Los requisitos para imponer la servidumbre de tránsito tenemos: es una de las servidumbres más comunes y que más conflictos causan entre particulares con las servidumbres de tránsito. Estas pues suponen la necesidad de pasar por el predio del vecino para poder llegar o salir del predio nuestro. Y si el vecino nos da permiso, será posible disfrutar de nuestro predio. Pues esto se soluciona con la servidumbre de tránsito, que exige los siguientes requisitos. Primero, que el predio a quien se le sea solicitado la servidumbre deba encontrarse incomunicada con el camino público. Otra es que es necesario pagar el terreno que se requiere para la servidumbre. Y tercero, se debe indemnizar el perjuicio que la imposición de la servidumbre pues se le cause al dueño del predio. Cuando pues para acceder a nuestro predio se requiera pasar por el predio de otra persona, si esta última se niega a permitirnos pues el paso, se debe iniciar un proceso con el objeto de que se establezca la servidumbre de tránsito. Ahora bien, sí hay que tener pues bien en claro que para gozar del predio sirviente hay que indemnizar al dueño
o al poseedor pues de los perjuicios que ésta le cause por el terreno que se pretenda usar como servidumbre para pasar por allí. Ahí en las servidumbres hay unas indemnizaciones. Pues por general las servidumbres son gratuitas, donde no existe obligación de pagar al dueño del precio por el derecho a la servidumbre, aunque nada pues impide que una servidumbre voluntaria las partes acuerden una contraprestación como para llevar a cabo. En todo caso, pues si la servidumbre impuesta causa perjuicios o daño, el predio grabado, el dueño tiene derecho pues a ser indemnizado, según como en el caso de las servidumbres de tránsito que están consagradas en el artículo 905 del Código Civil. Pues es natural que si su predio pues se ve afectado, hay pues derecho a una indemnización, y si el monto de ella no se acuerda voluntariamente, es preciso recurrir pues a una demanda civil para que sea la justicia pues quien fije el monto de la compensación. ¿Cómo se extinguen las servidumbres? Pues las servidumbres se extinguen por distintas razones, y pues el artículo 942 del Código Civil nos señala que primero por la resolución del derecho en que se las constituyó. También la segunda sería por haberse cumplido la obligación si se ha establecido. Y otra es por la confusión. O sea, esta quiere decir que la propiedad de ambos predios en manos de un mismo dueño. O sea, por ejemplo, uno era el dueño del predio sirviente y el otro era dueño del predio dominante. Entonces, el otro, pues el que era dueño de la propiedad, le compra la propiedad al otro. Entonces, pues ahí ya se extinguiría la servidumbre. Otra sería por la renuncia del dueño del predio dominante. Esto pues quiere decir que la persona que ejerce la servidumbre activa decide renunciar a su derecho de servidumbre. Y otra por haberse dejado de usar por más de 10 años. Es aquí que se da pues por la prescripción extintiva del derecho de servidumbre al transcurrir el tiempo sin que se haya hecho uso de este derecho. ¿Qué pasa pues con una servidumbre cuando se vende? Puede suceder que se venda el predio grabado con la servidumbre o se venda el predio beneficiado con ella. Pues en tal caso hay que prestar atención a las servidumbres que están vinculadas con el predio. Pues en el artículo 883 del Código Civil señala que las servidumbres son inseparables del predio, de modo que si vende el predio se entienden incluidas pues las servidumbres, pero a veces hay casos que las servidumbres pues no están vinculadas dentro del predio, como en el caso de que las servidumbres voluntarias, donde el propietario del predio le daba este permiso al dueño anterior. Entonces en este caso ya tendría que sacarse otra vez la servidumbre para tener acceso al predio del nuevo dueño. Gracias.